Bien, chicos, buenas. El objetivo de esta videoclase es que veáis mm, lo básico de una pirámide poblacional. Las operaciones básicas, que lo identifiquéis bien, que tengáis un modus operandi, ¿vale? Que tengáis un método para enfrentaros a las pirámides y cómo responder, ¿vale? Se pone en una pirámide. Aunque tenéis este resumen que os he pasado a mano y lo tenéis todo subido al Classroom, no es tanto explayarme en todo, sino que, bueno, todo, que hay mucho contenido, pero digamos cómo vais a hacer que tengáis esa técnica, ¿vale? Ese método para comentar una pirámide. Es cierto bueno, en la BAUS lo suelen poner dirigido con tres preguntas, pero que al fin y al cabo vas a tener que hacer lo típico en una pirámide, ¿vale? Comentar una serie de datos y en base a una estructura. Pero bien, vamos con ello. Lo primero de todo que tenéis que hacer es, lógicamente, pues ya lo veis, pues describir lo que es una pirámide. ¿Vale? Describir lo que es una pirámide. Te dice, describa el fenómeno que representa la gráfica. Bueno, pues esta gráfica es una pirámide poblacional, que es una representación gráfica de la estructura. Sabéis que tenéis que, esta palabra es súper clave, de la estructura de la población poblacional, por sexo y edad de una población. En este caso de España. En un momento dado. Es súper importante citar el año 2020 en este caso, ¿vale? Pues lo pongo yo. Y ya sabéis, en el eje de abscisas se indican los valores en porcentajes. Este es el eje de abscisas, ¿vale? De las X, el eje, bueno, horizontal. Y en el eje de coordenadas, pues aparecen los grupos de edad. Aquí lo veis, los grupos de edad. En grupos de 5. Bueno, ¿veis 0, 4? Bueno, ya sabéis que es 0, 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Estos grupos de edad se le llaman cohortes, ¿vale? Estos grupos de edad se llaman cohortes. Son grupos de 5 años, que es el eje, como digo, de las coordenadas, el eje de la Y, el eje vertical. Bien, en la mitad izquierda se representan los hombres y en la mitad derecha las mujeres. Eh, Siempre se representas así, ¿de acuerdo? La fuente es el INE, os lo he puesto a mano, pero la fuente siempre es el INE. Instituto Nacional de Estadística, lo ponéis. Bueno, pues ya está. Esa es la primera parte. Es la definición de pirámide, pero que si lo estáis observando, si lo sabéis leer, no me refiero a leerlo así, sino si sabéis leerlo, si sabéis verlo, es muy intuitiva la definición. Viendo la pirámide y comprendiéndola, os sale la definición. ¿De acuerdo? Bien, vale. ¿El siguiente paso cuál es? Pues analizar la estructura por sexo. Evidentemente hay dos variables, el sexo y la edad. Bueno, pues el sexo, lógicamente, tenemos hombres y mujeres, ¿de acuerdo? Y aquí lo que tenéis que tener en cuenta, a ver si pudiera cambiar aquí el color. Sí, no sé si puedo cambiar. Vale, mismamente verde. Bueno, amarillo, pero para que se vea mejor. Eh, Siempre decimos que la población masculina es mayor que la femenina. De hecho, pues bueno, por cada 105 hombres nacen 100 mujeres. Bueno, biológicamente es así. La población masculina es mayor que la femenina durante los primeros 20 años. Sí, de hecho, aquí lo que tenéis que hacer es mirar la referencia del porcentaje, ¿vale? Y entonces veis que si trazamos aquí una línea y si trazamos aquí otra, aquí vamos a ver que es ligeramente mayor, ¿vale? Miradlo en vuestros apuntes, se lo veis a lo mejor. Eh, la población masculina, ¿vale? A partir de los 20 años, bueno, veis, o sea, hasta aquí. A partir de los 20 años, la situación se equilibra mucho, ¿de acuerdo? O sea, vais a verlo como desde aquí se equilibra mucho. Tanto aquí como aquí es muy parecido la proporción, ¿lo veis? A partir de los 20 años. Pero ya cuando se llega a los... ¿Lo veis? Ujú. Si bien aquí hay más hombres, ¿vale? En la de 1975 y 1971, porque vienen los que fueron emigrantes en Alemania, Francia, Suiza, retornan por la crisis de 1973, eran mayormente hombres y por eso este pico es más pronunciado que este de mujeres, ¿vale? Es por eso.
Y también, bueno, empiezan las primeras inmigraciones, ¿eh? Sobre todo en norte de África, en 1974, 1975, y por eso hay más hombres que mujeres en esta corte, en este corte de 45-49, que corresponde a 1971 a 1975. Bueno, a partir de los 55 años hay predominan las mujeres, fijaos. Am, ¿Cómo lo compruebas? Pues trazas la línea, ¿eh? Más o menos lo veis aquí. Hay menos de 4%, pero aquí ya veis que es más hueco, ¿eh? Allá. En la parte del hombre, ¿vale? En la parte de los hombres. Ya veis que aquí las barras son más largas, más alargadas respecto a la izquierda, que son los hombres. Aquí son más largas. ¿Y a partir de qué? De los 55. Esto tenéis que observarlo, dependiendo de la pirámide que os ponga. Si pongo una de 2015, pues bueno, tenéis. Vais a verlo. Como pues a partir normalmente de los 50, 55 años, pues perdón, las mujeres son más longevas. ¿De acuerdo? Bien. Un dato importante tener en cuenta, siempre tenéis que tener en cuenta, es que la esperanza media de vida, ¿vale? Para los hombres en España actualmente es de 80 años y para las mujeres es de 85 aproximadamente. Bueno, pero bueno, es eso el dato, ¿vale? Para los hombres 80, para las mujeres 85. Bien, vale, pues ya está. Ya tenemos la siguiente parte, que la estructura por sexo. Tenéis que observar la pirámide, ver hasta dónde predominan los hombres, que suelen ser etapas tempranas, suelen ser hasta los 20 primeros años aproximadamente, y luego ya hay un equilibrio de ambos sexos, para ya pasar normalmente a partir de los 50, 55, ya tenéis que verlo, ¿vale? Comparándolo, las dos barras. Teniendo como referencia, por eso os he trazado yo esta línea, mirad, por eso os he trazado yo esta línea, ¿vale? ¿Ves? El 4. Os trazo una línea para que podáis comparar un poco los porcentajes. El 4, aquí, el 4. Ahí os trazo una línea para que veáis más bien visualmente. A partir de donde las mujeres empiezan a sobresalir, eh, tienen un porcentaje poblacional mayor que el hombre, ¿vale? Entonces, bueno, vais viendo, ¿de acuerdo? Pero vamos, ya os digo, a partir de los 50 suele ser. Mira, aquí, por ejemplo, bueno, por aquí se ve muy bien. Aquí el hombre, pues sería en torno, no llega al 2,5. La mujer sí que llega al 2,5. ¿Lo veis? Como aquí sobresale esta parte y del hombre solo esta. ¿Lo veis? Como este poquito, esta mujer más. Mujer de esta parte sobresale, el hombre no llega al 4, al 2%, ¿lo veis? Bien. Así veis la estructura por sexo. ¿Qué es la pirámide poblacional? Ya lo hemos definido, pero no perdáis la perspectiva. Es muy importante esto. Esto en el año 2020 es de cada grupo de edad el porcentaje por grupo de edad que hay. Vosotros que sois del 2004, creo, o como dijisteis, 2004, 2005. Bueno, pues seríais, mira, y lo he marcado yo en azul en los apuntes, pues seríais este estrato, que corresponde a un crecimiento en España, de la natalidad, algo poco habitual. Más bien si es una excepción. ¿Por qué? Porque en aquellos años en España, lo que os dije en clase, iba bien. La ley de liberalización del suelo, el boom de la inmobiliaria, boom inmobiliario, bueno, había bastante trabajo y los salarios eran altos. Yo recuerdo cuando trabajaba en la construcción, en aquel verano, tenía compañeros que trabajaban en el Estajo en obra por 4.000 euros, ¿eh? Y trabajaban mucho, ¿eh? Pero 4.000 euros, obviamente, es un poder adquisitivo muy elevado, ¿vale? Entonces, claro, pues esto favorece inmigración. Bien, no voy a entrar ahí, oye, que también, por supuesto, tiene en cuenta a las mujeres. ¿Lo veis? Entonces, ese es vuestro grupo de edad. ¿Dónde está el mío? Pues el mío está, a ver, aquí. Este es el mío. Mayor que el vuestro. ¿Da? ¿Iban mejor las cosas? No. Iban económicamente en aquella época estábamos bastante peor. ¿Vale? Pero yo soy hijo
de los baby boomers que nacieron pues durante el boom de la natalidad. Bueno, mi padre es del 56 exactamente, ahí empieza el boom, el baby boom, donde hay un repunte de nacimientos, hay más nacimientos. Ya no empieza, ya se ha subsanado el hambre en España y empieza a haber ya una recuperación normal de la natalidad. Entonces, claro, hay más gente. Por lo tanto, ¿veis? Este sería mi padre, ¿vale? Mi madre también. Y claro, pues al haber más gente, pues también hay más hijos. A ver, más o menos eso, que también del baby boom, pues somos hijos pues, de esta parte, de esta franja también, ¿vale? Algunos amigos míos, pues sus padres nacieron en el 61, 62, ¿vale? Pues claro, al haber más contingente poblacional, pues la descendencia, pues también, al haber más gente, vaya, pues los hijos, aunque sean dos o tres, pero obviamente la masa poblacional es alta. Pero como todo en esta vida, si lo comparo con el anterior estrato al mío, el 76-80, a lo mejor alguno de vuestros padres está aquí, pues vuestros padres, pues sí, hay una mayor representación de la población, del total en España. Es decir, en 2020, fijaos, de vuestra edad hay este porcentaje, de la mía hay este porcentaje, de vuestros padres intuyo, me lo dijisteis en clase, claro, muy variado. Pues tendréis algunos de los del 76-80, del 71-75. Bueno, se moverá en torno a eso. Pero veis, ¿lo entendéis lo que es la pirámide poblacional? Nos está diciendo el porcentaje de cada grupo de edad, agrupados en 5 años, en este año, en el 2020. Bueno, hace 2 años. ¿Lo veis? El porcentaje de cada uno. Mi abuelo nació en el 33, pues claro, es ese porcentaje. Y mi abuela nació en el 34, bueno, pues hasta aquí. ¿Lo veis? Ese es el porcentaje que, bueno, lógicamente, es menor, pues, por la esperanza de vida y por la edad, el envejecimiento, respecto a mi grupo de edad, lógicamente, o el vuestro. ¿Lo veis? Así es como está representada la sociedad española. Esto es muy útil, es un documento gráfico súper importante. ¿Vale? O sea, eso es que no perdéis la perspectiva, que eso es así. Vale, ahora vamos aquí al, al turrón. Vamos aquí a lo, donde te la juegas, que es cuando comentas la estructura por edad. Siempre tenéis que hacer la estructura por edad, tenéis que introducirlo, pues, delimitando, ¿vale? Pues los tres grupos más importantes, los tres grupos, vaya, que son los más importantes, son los tres grupos. Los jóvenes, que es de 0 a 15, los adultos, de 16 a 64 y los ancianos, 65 en adelante. Ahora os explico el matiz. De 0 a 15 años, ¿por qué? Porque 16 es la edad legal para trabajar, ¿vale? Esos serían los jóvenes. 16 a 64, pues la edad pues la edad para trabajar, ¿vale? En la que estamos para trabajar. 65 en adelante, ¿por qué? Porque es la edad en la que en España ahora es la oficial de jubilación, que bueno, se va a retrasar pues dentro de poco, lógicamente. ¿Mm? Bien, y claro, dices, aquí ya lo podéis observar, a lo mejor un poco una incongruencia, pero bueno, es que las pirámides son de 5 en 5 siempre a nivel mundial. Entonces, claro, en España es hasta los 15, ¿vale? Eh, los jóvenes, porque a los 16 ya empiezas a trabajar. Entonces realmente cortamos aquí, ¿vale? Porque ya el siguiente estrato es 15, 16, 17, 18, 19. Pero es verdad que empiezas a trabajar a los 16, pero bueno, cortamos aquí. ¿Vale? Porque, como digo, empiezas a trabajar a los 16, pero ya te coge la siguiente corte, el siguiente tramo, ¿lo entendéis? Entonces cortamos siempre, siempre en 14, ya está. ¿Lo veis? Y el siguiente tramo que cortamos es en adultos y el resto ya pues ancianos. ¿Lo veis? Vale, pues ya está, lo comentamos. Bien, no sé si podéis calcular el porcentaje, pero bueno, no es necesario. ¿Vale? Bien, hemos evolucionado lógicamente a una población cada vez más envejecida. Fijaos, la de 1900, eh, fijaos la población anciana en 1900, y hace el gráfico, salta a la vista, ¿no? La de 1970 ya se va alargando, sobre todo en la base, los 65, 74 años, ¿vale? 1970,
Y fijaos ahora, está todo muy ensanchado en la cúspide, lógicamente porque tenemos una población muy envejecida. Y ahora vamos a lo que quiero que, el corazón de todo esto. Cómo operar con una pirámide cuando calculamos y comentamos la estructura por edad? Bien, pues vamos a ver. Lo que tenemos que tener en cuenta es las fechas de referencia siempre de la pirámide. ¿Qué es 2020? 2020. ¿Qué 1970? 1970. ¿Qué 1900? 1900. Pero evidentemente si van a poner siempre una pirámide contemporánea. A ver, contemporánea desde 1900, pero digamos relativamente reciente. Os podrán una de 2015, 2010, puede ser, o esta de 2020, perfectamente lo pueden poner. Vale. Eh, Bien, es cierto, una vez en la le pusieron a comparar una con del 2010, me parece, con una de 2007. No, perdón, con una de 1970. Pero bueno, que se va a mover en eso, ¿vale? A mí me interesa que entendáis la actual, pero la actual digo que si te pone una de 2015 va a variar poco, una de 2010 te va a variar muy poco. Eh, Incluso una de 2000 también. Tiene sus matices, pero os va a variar poco. Entonces, ¿cómo calculamos esto? ¿Qué es lo que tenéis que ver? Porque claro, todas estas fechas no las vais a ver en la pirámide, lógicamente, tenéis que calcularlo. Pero no hace falta que calculéis todo, como yo le he dado. Esto es para que vosotros lo vayáis comprobando. Pero no tenéis por qué calcular todo. Sino lo indispensable. ¿Y qué es lo indispensable? Pues tenemos que calcular los siguientes sucesos demográficos, decimos. Vamos, sucesos demográficos que realmente son, pues, hechos históricos. ¿Vale? La guerra civil. La guerra civil y tenéis que saber la fecha, por supuesto. Esto es obligatorio. 1936, 1939. ¿Vale? Y la posguerra, 1939, bueno, se puede poner ya el 39 o 1940, bueno, da igual, a 1952. ¿Por qué 52? Porque es cuando se acaba el racionamiento en España. Antes te daban una cartilla, hacías cola en la puerta de alguna institución, por ejemplo, ayuntamiento, un ayuntamiento entre comillas, vaya. Eh, y bueno, pues te daban unas raciones de arroz, de café, entonces, pero eso ya se acaba en el 52. A partir del 52 ya empieza a subsanarse el hambre, ¿vale? Empieza a recuperar un poco los niveles de anterior a la guerra civil. Y entonces ahí se acaba la posguerra, que lógicamente una posguerra con la natalidad va a descender mucho. La posguerra, como digo, el baby boom, aquí vais a ver de todo, ¿eh? Hay mucha diferencia de fechas. A mí siempre me gusta meter en el 56, porque ya se ha superado el racionamiento, ya empiezan los acuerdos con Estados Unidos, nos mandan dinero, eh, todo va a cambio de algo, pero no voy a entrar ahí. Y bueno, ¿hasta dónde se puede extender esto? Pues fijaos, se puede extender, depende del autor, hay mucha controversia con esto. Hasta 1975 lo podéis extender, ¿vale? Algunos veréis con 1973, otro con 1970. Pero bueno, vamos a meterlo hasta 1975 y cinco y lo podéis justificar, no hay problema. Y luego ya, pues la democracia. Lógicamente, la democracia en España, pues que es de 1975 en adelante. ¿Vale? Entonces, esas fechas las tenéis que manejar sí o sí. Sabiendo esas fechas, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pues le vamos a restar. Hacer una resta y ubicar en la pirámide. ¿Vale? O sea, el primer paso es obviamente la referencia, el año estamos en 2020, de la pirámide, el cordel. Y entonces, pues ya, pues bueno, hacemos una resta. Y vamos a ir comentando siempre de abajo a arriba. Lo he dicho mal, perdón. De arriba abajo. De arriba abajo, claro. ¿Vale? Vamos a ir comentando siempre de arriba abajo. De las edades mayores hasta llegar a las edades actual. Aquellos que son recién nacidos. ¿Vale? De más mayores a más jóvenes. Bueno, pues entonces, pues por ejemplo, hacemos una pequeña resta para situarnos con el inicio del conflicto 1930, 2020 menos 1936, ¿vale? Pues nada, pues hacemos ahí esa resta muy, muy sencilla, ¿vale? Yo es que soy de letra cerrado, pero bueno, que me gusta comprobar todo bien. Y me sale, pues, 84 años, ¿vale? La guerra acaba en el 39, 1939, ¿vale? Entonces, ¿cuál va a ser aquí? 81, 81 años. O sea,
Pues claro, lo restó pues a la fecha de la guerra civil. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que, bien, va a seguir. El estrato entre 81 y 84 años, pero como se agrupan en grupos de 5, ¿vale? Pues es el que nació durante la guerra civil. Muy bien. Y bueno, ya veis que obviamente, eh, vale, ahí vemos ese contingente. Estos son los nacidos durante la guerra civil. Y esto es muy importante porque, bueno, a ver, esto es indispensable. Eh, Aquí ahora no me deja escribir, porque hace como otro cuadro. Y esto es indispensable porque a esa generación que nace en plena guerra civil, obviamente no lucha, son bebés, pero siempre a esa generación que nace durante un conflicto se le llama generación hueca. Pero que puede ser durante un suceso demográfico muy importante como la gripe del 18. Nacen en el 18, son bebés, sí, pero es una generación hueca. ¿Por qué? A ver, pues porque hay muy pocos nacimientos, pues porque hay una guerra, lógicamente. Entonces, a ver, una guerra donde mueren medio millón de personas, en España, que demográficamente ni mucho menos había tanta gente como hoy, ¿vale? Podría haber 20 millones aproximadamente. Y mueren medio millón. Claro, entonces hay una generación hueca, hay menos nacimientos porque hay gente combatiendo en el frente, han muerto muchísimos, mujeres también, por supuesto, han muerto bastantes y bueno, entre otras cosas, por ejemplo, mujeres violadas, hombres que, bueno, llegan a casa y no saben dónde está su mujer, ha desaparecido, en fin, todo esto es una tragedia tremenda. Eso se llama generación hueca, siempre, pero no solo con la guerra civil, sino con otro tipo de conflictos, cuando nacen en pleno conflicto. ¿De acuerdo? Bien, eso se llama esa generación hueca y lo identificamos. Generación hueca es la del 80, en este caso el corte de 80-84. ¿Ya está? Lo tenemos solucionado. Claro, ¿qué ocurre? Ya que hemos identificado dónde está la guerra civil, pues ya casi por lógica, vamos a ver que, claro, los estratos anteriores a este, lo corte anteriores a este, todos estos, vivieron la guerra. Pero claro, en situaciones diferentes. Aquí son nacidos, el resto aquí son niños durante la guerra civil. Claro, pues no llega a los 16 años, ¿lo entendéis? Claro. Hacéis, por ejemplo, la resta, ¿vale? Y os sale, ¿vale? Entonces, claro, aquí, pues, si estos son los que nacen durante la guerra civil, bueno, tenían 0 a 4 años, pues aquí tendrán de 5 a 9 años. Mirad, mi abuelo nació en el 33, ¿vale? Mi abuelo nació en el 33. Era un niño durante la guerra civil, no combatió durante la guerra civil, ¿lo veis? Claro, entonces él, cuando estalla la guerra civil, pues lógicamente tiene 3 años, ¿lo entendéis? Entonces aquí son niños. Estos sí son combatientes, cuando tiene más de 16 años, más o menos. A partir de los 16 ya les llaman al frente. Pero claro, ya gente con 100 años o más. Los combatientes, por lo tanto, lo que deducimos, los que sobreviven a día de hoy de la guerra civil, pues son escasas excepciones. Decimos en estadística es despreciable el número, muy poca gente. ¿Lo veis? ¿Lo habéis entendido? Vale. Una cosa que me gustaría deciros es que a toda, a toda esta generación que vivió la guerra civil, toda entera, tanto niños como combatientes, tal, se le llama la generación silenciada. ¿Vale? Lo tenéis ahí abajo. ¿Vale? La generación silenciada se llama así. Bien, ya hemos visto, eh, por tanto, lo primero, hemos analizado, hemos situado ya la guerra civil cómo afecta. Vale, ahora vamos a por la posguerra. Me gusta hablar de la posguerra porque es muy sencillo y os va a dar puntos. ¿Vale? La posguerra en 1939 acaba la guerra el 1 de abril. A ver, podéis meter 1940 si queréis. Entonces, pues nada, vamos a hacer un cálculo. Como sabemos la fecha, 1940, esto lo tenéis que saber, claro. 1940, 1952, más o menos, pero cabe perfectamente. 2020 menos, vamos a poner, por ejemplo, 1940. ¿Vale? Son 2020 menos 1940, que es cuando empieza la posguerra. Se ha puesto el 39, pero bueno, que da igual. Pues gente que tiene 80 años. ¿Cuándo acaba la posguerra?
en el 52. Es gente que tiene en el 2020 68 años. Bueno, pues entonces, sí, ¿vale? Ahora, los años más duros de la guerra, de la posguerra, son del 40 al 45, pero bueno, vale. Entonces, eh, sí, como vemos, a ver si puedo cambiaros el color. A ver, uy, no. Sí, claro, sí, no, también. Vale, la posguerra sería, por lo tanto, de aquellos que tienen entre 80 y 68 años. Vale, bueno, 80, claro, como te pilla ya justo lo de la guerra civil, pues nada, será sobre todo de 75, 79 años, 74, 70, estos se le pillan de lleno a la posguerra. Y claro, llegamos hasta el 68 años. Podrías incluir esto, podrías incluir este estrato, porque llega hasta los 68. Si lo comentas y lo comentas y lo justificas, dices, bueno, llega hasta el 58 y por lo tanto hasta aquello que son, tiene 68 años. Vale, pillaría este corte, pero no entero, ¿lo entendéis? No pillaría el corte entero. Yo me iría a comentar cortes enteros, que esto los pillas de lleno. Aquellos que tienen en 2020 entre 75, 79, 70, 79 años, ¿lo veis? A esto le pilla la posguerra. Claro, ¿qué consecuencias tiene? Si esto es verlo y aplicar la lógica. Pues si hay una posguerra, hay un descenso de natalidad. Es que, fijaos, claro, aparte que, bueno, la esperanza media de vida son 80 años para hombres, 84 para mujeres, pues que por eso se alarga un poco, ¿vale? Pero que, bueno, las condiciones fueron tremendas y se ve esa muesca, decimos, ¿eh? Esa muesca. Eh, Ese bocado que tiene, fijaos, la pirámide, ¿de acuerdo? Sí, es cierto que bueno, que también por longevidad, pues se nota, pero evidentemente este entrante, por ejemplo, a ver si pudiera un poquito, bueno, un segundo. Sí, como veis aquí este entrante, se nota mucho. Eso es posguerra pura, ¿eh? Ujú. Eso está totalmente afectado por la posguerra. Claro, y si comparas este con el anterior, pues fijaos, también esa dentellada, pues esa muesca, decimos, pues evidentemente es la posguerra. A la mujer la afecta, sí, pero especialmente al hombre. ¿Sí? ¿Lo veis? Bien. A ver, no me quiero seguir saliendo del dibujo, pero habéis visto cómo lo he calculado, ¿no? He cogido la fecha de la posguerra, 1939-1952, el año 2020, lo he restado y ya veo qué cortes le afecta, ¿de acuerdo? Y lo sitúo, del 80 a 68, ¿vale? 80, bueno, ya aquí está en el límite, pues cojo estos dos. Ahí es donde nos afecta la posguerra. Descenso de natalidad, totalmente. Mortalidad, pues, bastante considerable, ¿de acuerdo? Pues una posguerra, se pasa mucha hambre. Extraperlo, mercado negro, todo esto lo veréis con Fer, ¿vale? Ya os comentaré además. No puedo detenerme aquí, ¿vale? Bien, voy a apuntar que lo siguiente es el baby boom, porque voy a borrar lo que llevo de dibujo. El baby boom, del 56 al 75. Vale. Salgo del dibujo. Bien. Ahora, vamos a comentar el baby boom. Bien. Bueno, pues el baby boom evidentemente es un repunte, lo dice el nombre. Baby boomer, baby boom. En Europa había acontecido antes, desde después de la guerra. El baby boom en España, desde 1956, vais a ver en algunos libros el 60, algunos 1960, 1970. Yo me gusta retrotraerme un poquito, como he dicho, porque ya se supera el hambre, ¿eh? Empiezan los acuerdos con Estados Unidos, tenemos más dinero, eh, hay una mejora sanitaria ya a partir de 1956. eh, bueno, hay una apertura ya muy hacia Occidente, tibia, pero la hay, bueno, todo esto pues redunda. Bien, entonces, pues nada, vamos a coger de referencia mi fecha, 1956. Pues hacemos la resta 2020 menos 1956 y es aquellos que tienen 64 años. ¿Cuándo acaba el baby boom? En base a las fechas que yo os doy, Pues yo he puesto, yo firmemente creo que es hasta 1975.
Sí es verdad que desde el 70 al 75 ya hay un descenso, pero, a ver, hay un descenso, pero no es en absoluto muy, muy, muy notorio, ¿vale? Ahora lo veréis, ¿de acuerdo? Bueno, pues en 1975, aquellos que tienen 45 años, ¿lo veis? Entonces me voy a donde está el 64, a ver, voy a coger esta vez, no, voy a coger, vale, pues, vale, ¿dónde está entre 60 y 64? Bueno, pero como veis, el 64 ya acaba aquí. No es un corte puro, ¿m? No es un corte puro, o sea, solo me pilla un año de los 5. Entonces, donde va a estar aquí el mejunje hasta los 45, pues va a ser aquí. ¿Lo veis? Claro, hasta los 45. Claro, aquí ya solo me pilla uno, ¿lo entendéis? O sea, el propio 45. Pero lo que es puro, cortes puros, estratos que me pillan todos esos años del baby boom son estos dos. Aquellos que nacieron entre 1900, a ver, sí, claro, aquellos que nacieron entre 1956 y 1975, que se corresponde a que en 2020 tienen estos años, ¿vale? Entre 45 y 64, ¿lo veis? Bien, entre 45 y los 64. Bien, eh, vale. 26, 47, 28, sí. A ver, claro, metemos también hasta el 75. Sí, efectivamente. Podemos meter aquí también el baby boom. Lo que pasa es que, sí que lo pone perfectamente, que me había colado un poco. Pero es que tiene una peculiaridad este corte, ¿vale? Este tramo del 71 al 75 tiene una peculiaridad que no lo he puesto en los apuntes, pero una peculiaridad importante. Y es que en 1973 hay una crisis del petróleo que afecta muchísimo a Europa, ¿eh? La crisis del petróleo. Y entonces, aquellos que habían emigrado a Europa, en Alemania, Francia, Suiza, como hay una crisis industrial tan fuerte, pues claro, ¿qué ocurre? Que retornan a España y entonces retornan a España estos emigrados, que se habían emigrado, como digo, habían emigrado a Francia, a Suiza y tal. Y por eso tenemos este sobrepico, ¿vale? Aquí, a ver si lo puedo subrayar. Lo vais a ver perfectamente. Aquí. Vais a ver este pico que sobresale bastante respecto a los anteriores. Dirás, ah, pero no es el pico de Baby Boom. No, no lo es, pero retornan, ¿vale? Y ya hay unas primeras inmigraciones. Lo he dicho al principio. ¿Lo veis? Bien. Entonces esto es el grueso del Baby Boom. ¿Por qué ese Baby Boom? Bueno, lo tenéis en los apuntes, pero Baby Boom aumenta la natalidad a los ritmos ya de antes de la guerra civil. Eh, Lo marca también el plan de estabilización de 1959 de Franco. Lo tenéis ahí apuntado y lo tenéis en el epígrafe, ¿vale? En el epígrafe lo tenéis. Ay, no, pues no me deja. Vale. Bien, lo tenéis en el epígrafe. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué os voy a decir? Ah, sí, claro. Pues empieza el desarrollismo con Franco. Hay una mayor industrialización. El turismo en España empieza a promoverse. Eh, También las industrias, hay un éxodo rural. Esa presión demográfica, como hay más nacimientos, pues buscan ese trabajo, ¿vale? El trabajo en el campo, porque además están trayendo más tractores, cada vez más mecanizado, en parte desde Estados Unidos. Entonces se busca salida en la ciudad, ¿de acuerdo? Hay un éxodo fuerte a la ciudad. Pues hay un mayor desarrollismo, pues se dice así, el desarrollismo franquista muy concentrado en algunas ciudades, otras no tanto. Pero bueno, entonces, bueno, es el boom de la natalidad. Eh, Realmente el crecimiento vegetativo es muy alto, porque nacen varios, ¿vale? Nace mucha gente. De hecho, en 1950 había 28 millones de habitantes y en 1970 hay 33 millones. O sea, en 20 años hay 5 millones más, considerable. Pero es que, claro, la mortalidad se va reduciendo porque cada vez la sanidad va mejorando. Se crea el sistema de la seguridad social, la hospitalización también. O sea, ya los partos se están teniendo en los hospitales. Todo esto lo están explicando en los apuntes, lo vais a ver muy claro. mm, es muy evidente.
¿vale? Entonces, ahí está el baby boom. La peculiaridad que tiene España es que el baby boom se amortigua, se frena un poco, porque hay mucha gente que emigra a, a Europa, ¿vale? Emigra pues a Francia, a Suiza, a Alemania, ¿de acuerdo? Entonces sí, hay una presión demográfica alta, pero hay mucho éxodo rural, es decir, mucha gente se va a los campos, a Madrid, bueno, eh, mi tía, por ejemplo, pues bueno, pues salió de pueblo y se fue a Madrid. Mi tía Aurelia, mi tía Herminia, pues también. Y se quedaron ya a vivir allí, por ejemplo. Bueno, o muchos extremeños a Barcelona, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también algunos se van a Europa, ¿vale? Esa presión demográfica que además Franco favorece que haya migración, para aliviar demográficamente el país, fijaos. ¿Vale? Esto no era un plan de Franco para tener una mayor natalidad, sino que con la industria, el desarrollo y haberse superado el hambre, pues hay un mayor repunte de natalidad. Bien, vale, ya está, el baby boom. Llega hasta 1975, que es la democracia, cuando ya empieza la democracia. 20 de noviembre muere Franco y entonces ya eh, vamos a otra etapa, la democracia, que es la actual, es la siguiente etapa, la democracia. Bien, entonces, nada, pues un cálculo súper sencillo, ¿vale? Como la pirámide de 2020 y la democracia empieza en 1975, ¿vale? Vamos a ver desde dónde empieza, ¿vale? Esta fase. Es con los 45 años en adelante. Bueno, en adelante. Vamos a ir hacia abajo, como veis, ¿vale? Entonces, claro, llega la democracia a España y ya vais a ver cómo llevamos a un régimen de transición totalmente distinto. A ver, ¿dónde tenemos aquí? 1975. Bueno, justo aquí. Ya acaba y ya empieza, fijaos, en 1976 ya hay este recorte en la natalidad. ¿Eh? ¿Lo veis? Ya este recorte en la natalidad. Eh, Esto probablemente es la generación de vuestros padres, corresponda aquí. ¿Vale? A ver, sí, es un contingente considerable todavía, pero ya va recortándose respecto al anterior. Hay una muesca. Respecto al anterior, hay una muesca. Respecto al baby boom, ya no hay baby boom, ya 1976, hasta 1980, y ya esto empieza, bueno, a recortarse de una manera tremenda, ¿veis? Esas muescas. Fijaos, cómo está aquí, de 1975 hasta el año 2000 prácticamente, no hacemos nada más que decrecer en la natalidad. La excepción es vuestro grupo de edad, pero decrece. La natalidad, pues, decrece. ¿Y por qué? Pues aquí tenéis la respuesta. A ver, aquí. Entre muchos otros factores, pero esto lo tenéis que clavar, esto lo tenéis que decir sí o sí. Por el aumento del coste de vida, claro. Ahora, pues, el coste de vida de un niño es mayor. Ahora hay que pagar los libros de la escuela, medicamentos, etcétera. Entonces, bueno, y el nivel de vida, pues, ha subido, ¿vale? También, pues, esto es muy importante, la emancipación de la mujer se incorpora al trabajo, esto es vital, es un cambio súper drástico. Ya no está solo en el hogar cuidando de los niños, sino que también trabaja. Y si también trabaja, pues obviamente por naturaleza no vas a buscar tener más de dos hijos. A ver, excepciones hay, pero que es la tendencia. Se generalizan los anticonceptivos, por supuesto. Esto es vital, absolutamente importante. Eh, Durante la época de Franco, sobre todo la última década, se compran de contrabando prácticamente, ¿vale? Pero claro, con esa mentalidad nacional católica no se venden anticonceptivos en farmacias. Sí, por lo bajo cuerda, como se dice, ¿vale? Eh, claro, ¿y por qué todo esto? Pues la población, pues hay un progresivo envejecimiento. Esto pues repercute, por supuesto, en el descenso de la natalidad. Hay una laicización de la sociedad, es decir, se aprueba el matrimonio civil, ya no solo eclesiástico. La ley del divorcio, todo esto redunda en el descenso de natalidad. Hay un cambio de mentalidad distinto. Ya tú, de hecho, claro, y esto es fundamental, no necesitas eh, tener muchos hijos, porque claro, por ejemplo, mi abuela, Herminia, mi abuela Herminia nació en 1911, que en paz descanse. Ah, tuvo 11.
pero es que, claro, se dedicaban a trabajar en el campo. Y de los 11 se le murieron 3 prácticamente al nacer. Entonces, claro, para asegurar todo eso de una forma instintiva y natural, pues tenían muchos hijos. Una sociedad agraria, con otra mentalidad. Ahora no. Ahora hay muchos cuidados en el hospital y tienes un hijo y la tasa de mortalidad infantil en España pues es escasísima, por suerte. Eso se ha mejorado mucho. Entonces, no necesitas tener muchos para asegurar de esa descendencia. ¿De acuerdo? ¿Vale? Otra cosa es el reemplazo generacional, que está asegurado en 2,1 hijos, pero es que en España estamos en el torno al 1,20 pareja, pero bueno. Entonces, todo esto afecta. La difícil conciliación familiar, hombre, claro, así es muy difícil tener hijos. Mirad, mi mujer y yo, ¿vale? Tenemos a Oliver, pero estamos aquí en Toledo solos. Los dos trabajamos. Para nosotros sería difícil tener 3 hijos, ¿vale? Muy difícil. Al margen económicamente o no, es difícil compaginarlo. La precariedad laboral, pues es que los trabajos tal y como están hoy en día, muchas horas trabajando, horas extra, la remuneración no es alta, hay un gran índice de paro, crisis económicas. Y luego el retraso del matrimonio. Pues fijaos, yo que me he casado con 40 años, o sea, que no voy a contar. O sea, que todo eso afecta. Mira, ¿lo puedes tener antes? Sí, lo puedes tener antes, pero sí que está bastante vinculado la idea todavía, bueno, hay mucho cambio respecto a anteriormente, de, bueno, cuando tienes el hijo y al poco te casas, o, o te has casado y al poco tienes el hijo. Normalmente eso está bastante relacionado con estabilidad con la pareja, pues, que te hace, pues, plantearte tener el hijo. ¿Bien? ¿Lo habéis visto? Entonces, ahí nos quedamos. Vamos a ir recortando muchísimo, como veis. Eh, y luego ya llegáis vosotros. Bueno, ¿y qué ocurre aquí? Pues como os he dicho, hay que calcular ahora, hacer otro pequeño cálculo. Todo esto estamos dentro de la democracia, ¿eh? Pero sí que es verdad, porque España iba bien. ¿De qué años a qué años? A ver, esto lo puedes relativizar. Algunos dicen desde 1996 hasta el 2008, pero realmente los años fuertes es desde 2000 hasta 2008, ¿vale? Eh, con el tema de la construcción, que ya os he dicho. Bien, entonces, pues bueno, calculáis esas fechas, pues bueno, y como estamos en 2020, la pirámide es de 2020, ¿vale? No que estemos en 2020. Bien, pues lógicamente está el 2000, pues son aquellos que tienen 20, ¿vale? A ver. Ahí esos son los años fuertes, como digo, de la, de los años fuertes de la economía española, de 2000 a 2008. Bien, pues son aquellos que nacen entre 2000 y 2020. Bien, tienen 20 años actualmente, o sea, desde los 20 hasta, bien, a ver, 2021, hasta los 12. Entonces, son los años fuertes de la construcción. Vamos a poner construcción, boom, inmobiliario, queda mejor. El boom inmobiliario. Vale, ese corte, pues en teoría va a aumentar la natalidad, porque vamos bien económicamente y se recibe inmigración. ¿De dónde? Norte de África y este de Europa, básicamente, pero bueno, también América Latina, ¿eh? Ecuador, Colombia, sí, es fuerte esa inmigración. En Castilla-La Mancha, eh, el porcentaje más alto es de Rumanía y Marruecos. Es verdad que ha habido un retorno importante de rumanos este año, creo que en torno a los 11.000. Y pero también hemos tenido refugiados ucranianos, 50.000 en España, ¿eh? En el año pasado, y 30.000 de Venezuela. Eso es- pero bueno, que si no me enrollo. Vale, ¿dónde están? ¿Dónde están estos? Pues lógicamente hemos hecho la resta del 2020, 2000, 2008, que es el año del boom, y donde los situamos entre los 20 y los 12. Bien, aquí como veis, solo me pilla un año de los 5, que es 20, pues lo tenemos aquí. No he hecho gran cosa porque se ha puesto el mismo color, pero bueno. Eh, ¿Lo veis eso? Sí. Claro, aquí si veis, de hecho, aumenta respecto a las anteriores. ¿Sí? ¿Veis esos picos? Esos salientes, decimos en demografía, aumentan. ¿Vale? Eso, porque va bien económicamente la cosa. Pero desde 2008 hay una crisis tremenda. Desde 2008, bueno, desde 2008. ¿Hasta cuándo?
hasta 2020 puedes apurar perfectamente, pero bueno, de 2008 a 2016 fue muy dura esa crisis. Entonces, pues va a ser hasta los 10 años. O sea, ya es de los 10 para abajo, prácticamente. 9 a 0. Ya veis, por ejemplo, aquí, bueno, por ejemplo, ¿es donde lo vais a ver? Ah, perdón. A ver. Aquí. Ya, pues eso, de los 11 años para abajo, lo veis perfectamente desde aquí. Aquí, de 5, 9, 0, 4. Ya aquí se nota ese recorte respecto aquí, fijaos. Ese recorte. Esa muesca, decimos en demografía. ¿Lo veis? ¿Por qué? Pues porque hay una crisis económica. Y encima, además, varios de esos inmigrantes, está tan mal la cosa en España, que vuelven a su país de origen. Muchos vuelven a Rumanía, Bulgaria, norte de África, por ahí por Marruecos, muchos que vuelven. En general, la población de América Latina resiste algo más, pero el este de Europa tiende a retornar, ¿vale? Entonces, claro, no solo eso, sino que es que, claro, se ve pues, ahí perjudicado totalmente, ¿vale? Eh, ¿Qué tenéis que hacer? Luego ya está todo documentado, toda la estructura, pues ya habláis de la perspectiva de la pirámide, que ya profundizaré en esto en clase, pero lo tenéis aquí totalmente. La conclusión es, ¿qué proyección hay? Pues yo creo que hay una cosa que sale, pues bueno, que canta a la vista, ¿no? Salta a la vista totalmente. Mirad, esto, como digo, ya profundizaré en clase y tal. Con que pongáis esto, pues es absolutamente perfecto. La conclusión de una pirámide siempre tiene que ser con la perspectiva de lo que viene. Pero ahí tenéis los datos, esto apoyarlo bien. eh, pero también no os olvidéis de citar qué tipo de pirámide es. Es regresiva, con un crecimiento demográfico muy débil y una población envejecida. ¿Vale? La mortalidad es baja, pero es verdad que es un país muy envejecido y por lo tanto, por naturaleza, hay mortalidad, realmente, porque es un país muy envejecido. Con una esperanza de vida alta, sí, pero claro, va muriendo la gente. Entonces, y la natalidad es baja, como hemos visto. El problema salta a la vista. Aquí toda la generación está del baby boom, mm, de la edad de... sí, fijaos, aquellos que nacen en torno... Bueno, ya hemos metido también en el 56, incluso mi padre ya está jubilado de hace unos pocos años, pero bueno, sobre todo esta base, fijaos, del 71, 75, 66. Todos estos, cuando pasen, y no queda tanto, y no queda tanto a ser ancianos, es decir, que ya cobren su jubilación, cuando estos pasen arriba, pues el panorama es muy complicado. Muy, muy complicado, porque además cada vez nacen menos. Es una crisis importantísima de natalidad. Cuando estos pasen arriba, ¿quién va a pagar las pensiones? Mm, Vaya, ¿qué panorama se nos presenta? Las pensiones, que, ojo, es verdad, muchas rondan en torno a los 700 euros, pero también hay algunas que superan los 1000. Y no pocas, me atrevería a decir un 40%, son los datos así un poco que tengo más en la cabeza, pues superan los 1000 y pico euros, como digo. Se da caso muy habitual en España que hay pensionistas que cobran más que lo que están trabajando gente de vuestra edad, de unos 20 y pico o 30 años, pues sí, las pensiones superan a los que están trabajando y esto evidentemente es incoherente. El sistema realmente no es que no vaya a ser sostenible, es que ya no es sostenible. Pero en España miramos por el corto plazo. Es decir, las elecciones son cada 4 años. Damos una patada adelante y ya, el resto, el que venga detrás, que lo solucione. Pero hablo en general, en política. Y aquí tenemos un problemón de unas dimensiones tremendas. ¿De acuerdo? Bien. Eh, quería hacer una cosa. No sé si podré. Creo que estoy viendo el epígrafe, ¿verdad? Bien, entonces, para la pirámide de 2020, eh, ¿cómo, también, aparte de lo que os he puesto el comentario, cómo os podéis apoyar de cara a la EBAU? Pues, todo. A ver, con lo que he puesto os vale, ¿vale? Si tenéis que comentar una pirámide. Pero que sepáis también, a ver, jolín, no sé, ¿no?
Bueno, que sí, en la parte de natalidad española, pues fijaos, desde 1970, todo esto, que ya lo tenéis de todas formas en los apuntes comentados, pero que también lo tenéis aquí, ¿vale? Lo de la natalidad desde 1970. Pues podéis apoyaros en esto. El descenso de tasa de de mortalidad en las últimas décadas, pues también podéis aplicar esto, ¿vale? De crecimiento vegetativo, esto podéis aplicarlo, es decir, que podéis apoyaros en el epígrafe, ¿de acuerdo? Y por supuesto, aquí en el régimen, podéis comentar que, claro, esta pirámide pertenece al régimen demográfico desde 1970, que es el actual, el de crecimiento cero. Crecimiento cero, ¿por qué? Pues porque eh, es un dato aproximado. Bueno, le llamamos así en demografía, pues porque hay poca diferencia entre el número de muertes y el número de nacimientos. ¿De acuerdo? Es cercano a cero el crecimiento, está ahí, ahí. No son cifras, o sea, mm, son cifras cercanas. La natalidad se redujo. Eh, tengo aquí el dato, me parece. Bueno, ujú, no lo tengo aquí. Pero bueno, el dato en el cual te comenta que, bueno, el año pasado, por ejemplo, hubo más muertes que nacimientos en España. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el crecimiento vegetativo, es negativo en España. Pero el saldo migratorio lo compensa. Los inmigrantes que vienen lo compensan. Si no, sería un crecimiento vegetativo, es negativo en España. Ya digo. ¿Vale? Pues bueno, espero que con eso ya lo habéis visto. Este gráfico también lo podéis interpretar, lo vamos a ver en clase. Pero que lo tengáis sobre todo esto a mano para la EPAU. ¿Vale? Que un vistazo, veáis, repaséis las pirámides. ¿De acuerdo? Y para la de 1970, os apoyáis en esta parte del epígrafe. La de 1900 en esta parte del epígrafe. ¿Vale? Aparte del comentario que os he hecho yo a mano, o que tenéis desarrollado, pero que esto es, el epígrafe os sirve para defenderos, por supuesto. La de 1970, pues, como digo, si te pone una 1950, también te vale este parte del epígrafe y tenéis ese apoyo. Al igual que este, como digo, si te pone una actual. Si te pone una más remota, es menos común, pues tenéis esta parte del epígrafe. ¿Vale? Bien, chicos, esto es todo y sobre todo que lo veáis, ¿vale? Profundizaremos más en clase y tenéis ahí puesto también en mis comentarios a mano hecho esto, ¿vale? Espero, luego en clase podemos comentar y debatir más cosas, pero espero que lo hayáis encontrado importante porque es que es lo que tenemos actualmente, es nuestra sociedad. Es un documento que nos enseña de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Y la cosa está muy complicada, ¿vale? Bueno, pues eso es todo, chicos. Venga, cuidaros. Adiós.